tiempo en las obras de la carne. Quiero decirle una cosa: usted está equivocado y Satanás gobierna su corazón. Y no ha entendido que la venida del Señor Jesús está cerca. Él pronto aparecerá en las nubes y todo ojo le verá. Al diablo no le pertenece la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Al diablo no le pertenece la iglesia. Creo que no lo está entendiendo. ¿Lo estás entendiendo, hijo? Alguien lo puede. El diablo no le pertenece a la iglesia. Usted no es el diablo. El Señor Jesús murió por la iglesia. Él dio su sangre por usted. Y aunque parezca que el llamado, ya no hay nada que hacer. Adoramos Dios. Es que ya no hay nada que hacer. Es que ya lo perdí todo. ¿Sabe por qué lo perdemos todo? Porque nos dejamos usar por Satanás. Porque no queremos dejar las obras que te están destruyendo a ti. Contra Dios nadie puede, ni el mismo diablo puede. Pero el Señor le está hablando en esta noche. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo que entiendas que el compromiso que hiciste al bautizarte no es un juego. Y no le estoy diciendo porque yo no batalle, no porque no tengo luz. Sí, las tengo igual que usted, peor que usted. Pero no por eso voy a callar. Yo tengo que hablar lo que Dios quiere que usted escuche. Hay un llamado en nuestra vida, pero hay que alinearnos. Hay que venir verdaderamente a los pies de Cristo. Hay muchos corazones ahí en el altar, hermano, que no quieren venir al altar, que están solamente observando, que solamente se la pasan observando para hacer crítica, para hacer comentarios, para dejarse ser usados por Satanás. Usted necesita hoy arrepentirse. Yo tenía tiempo que le decía: Señor, así lo voy a dejar. Yo no quiero problemas, Señor. Señor, estoy en un proceso difícil en los cuales no supero situaciones en mi vida, situaciones en las que a lo mejor usted no lo ha experimentado, y a lo mejor pueden decir otra vez el pastor con sus quejas, pero solamente los que han experimentado la muerte de sus padres pueden entender el proceso. Usted nunca me va a entender. El estar en tu habitación, el sentir que Dios no escuchó tu oración, el sentir que en vano fue orar días pidiéndole a Dios un milagro, pidiéndole: Señor, haz algo, y al final Dios hizo su voluntad. Pero con ello hay una esperanza que un día pronto los vamos a volver a ver, y esa esperanza me ayuda a decir que yo sigo creyendo en el Señor Jesús. Que a pesar, hermano, que vienen pruebas, que a pesar que te duelen como pastor, porque tú confías en tu liderazgo, porque tú confías en tu congregación, de que van a hacer lo mismo que tú haces cuando dejas a un hermano tus propios sueños por llevar a cabo una carga
que no es tuya, una, hermano, carreta que es dura de llevar entre medio de pedregales, entre medio de espinas, entre medio de problemas, entre medio de circunstancias. Pero en medio de todo eso hay una voz que nos dice y que nos habla: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Cuando se alaban. Hoy en día, en medio de estos tiempos en que la venida del Señor Jesús está más cerca, se ha levantado una generación llamada generación de cristal. Este tipo de generación vive un tipo de sufrimiento que no tiene nada que ver. Usted ha escuchado hablar de la autoflagelación. ¿Qué significa la autoflagelación? Amén. Hay palabras que no puedo pronunciar. Es cuando usted mismo se autocastiga. Es que usted mismo se autocompadece. Es que pobrecito de mí. ¿Sí? Eso lo hacen muchas religiones. Una de ellas se pegan. ¿Sí lo ha visto? Cuando se alaban a Cristo. Lo encontramos en diferentes tipos de religiones. Esta práctica es el autocastigo, que consiste en golpearse a sí mismo repetidas veces en su cuerpo con instrumentos para llamar a la disciplina, para experimentar el dolor. Se presenta en rituales. Amén. No se trata de que nosotros experimentemos eso. El Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él ya sufrió en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, hablando del sufrimiento que viene por causa de la fe en el Señor Jesús, hermano, Él nos habla que muchos, hermano, de nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde podemos practicar nuestra fe con total libertad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Justamente por esta razón usted debe de sentirse orgulloso, no debe de sentir vergüenza, hermano, ni tampoco dejar la fe, hermano, cuando nos encontramos en diferentes circunstancias, hermano, que vienen en nuestra vida. Quizás, hermano, a veces se presentan las peores circunstancias, pero debemos de entender que hay muchos cristianos que verdaderamente padecen, hermano, por causa del evangelio, hermano, amén, y entregan sus propios principios, sus propios valores. Uno de ellos, hermanos, China. China es un país que no tiene la libertad que usted tiene para que usted se la pase perdiendo el tiempo. Ore a Dios para que usted esté firme, porque en los tiempos venideros China va a ser una potencia mundial. Entonces alaban a Cristo. ¿Sí lo ha leído? China va a venir a ser una potencia mundial, y a ser la primer potencia mundial va a introducir sus ideologías, y es donde va a venir la persecución de la iglesia. ¿Usted cree que está a la vuelta de la esquina? Está en la puerta ya. China crece como espuma, hermanos, y la Biblia lo dice, que no recuerdo muy bien, pero dice algo de los ejércitos del oriente. Sí, se lo han leído. Amén. Habla de esas potencias que van a hacer influencia en todo el mundo. Cuando se alaban a Cristo, debemos de poner los ojos en el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo?
hermanos, tenemos la oportunidad de vivir en armonía, de vivir en unidad. Hermanos, ¿cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo en Efesios 4, 1 y 3: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, hermanos, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor Jesús dio todo por nosotros, y es por eso que debemos de procurar con diligencia el presentarnos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hay una generación llamada generación de cristal. ¿Por qué se le llama a la iglesia una iglesia de cristal? Porque es un cristiano frágil que se rompe por cualquier circunstancia. El pastor no puede hablar algo duro en la predicación porque ya se ofendió, o porque ya le mandó mensaje a la hermana por WhatsApp. ¿Te fijaste? El pastor lo dijo por mí. Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, hermana. Si el Señor le está hablando, calle su boca y solo arrepiéntase. El Señor no lo llamó a hablar la palabra para que usted lo comente más adelante. El Señor se lo está hablando a usted para que tenga arrepentimiento, para que no se pierda, para que no se vaya al infierno. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Esta generación se rompe por cualquier ofensa. En mi caminar con Cristo se han ido hermanos de la congregación porque no les parece lo que habla el pastor, porque no les parece lo que predica el pastor, no les parece lo que habla, ni lo que dice, ni lo que hace. Paz de Cristo. He visto, usted no se preocupe porque alguien se va de la iglesia. El que es de aquí, Dios lo va a devolver, yo no. Dios se va a encargar. El compromiso no lo hizo con el pastor, el compromiso no lo hizo con el hermano. Dios lo trajo en este lugar porque aquí está su trabajo. Que la iglesia no quiera verlo, que la iglesia no quiera tomar la responsabilidad de su problema de la iglesia. Cuando se alaban a Cristo, es una generación que no está cimentada en la roca, que parece que está en la roca porque brinca, porque salta. Qué bonito es cuando usted brinca y salta. Paz de Cristo. Qué bonito cuando parece, oiga, que le dieron cuerda y ya, y hasta se cae. El problema es que no hablen lenguas. El problema es que se caiga. El problema es que se arrepienta y tenga un cambio en su vida. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Alaba al Señor. Este tipo de generaciones parece estar en la roca, hermano, pero en las primeras situaciones huye. La generación de cristal, cualquier viento lo hace caer, porque esta generación está en un pensamiento, hermano, en el cual no entiende que los tiempos cambian. Usted debe de estar constantemente orando y ayunando porque los tiempos cambian. El diablo cambia de estrategia. El diablo cambia de estrategia. Todos los días cambia de estrategia y usted sigue siendo el mismo. Cuando se alaban a Cristo, debemos de entender, hermano, que no podemos ser los mismos. Vivimos en medio de una generación perversa, en una generación de cristal, donde la predicación del evangelio genuino, hermano, no es un sello, ni tampoco convicción, sino causa enojo, hermano, causa enojo, y no causa arrepentimiento, sino molestia.
esta generación de cristal, el pecado es llamado error, hermano, y equivocación. Debemos entender que el cristal apenas recibe un golpe y se destroza totalmente. Este tipo de cristianos se la viven justificando sus malas conductas. No tienen interés en un crecimiento, porque si tuvieran un interés en el crecimiento, lo primero que tienen que aprender es aprender a sujetarse. Lo primero que un cristiano debe entender es a sujetarse. Si usted como cristiana hace comentarios fuera de la congregación, usted necesita aprender a sujetarse. Quiero decirle algo y con todo respeto: nadie que no pertenezca, hay una ley que se llama ley de asociaciones religiosas. Levante la mano quien ha escuchado de esa ley. Si usted no sabe, a nosotros como iglesia nos rige una ley, y si no lo cree, investíguelo. Ley de asociaciones religiosas. Esta ley declara que cada organización es autónoma. Nadie que sea externo a nuestra organización, que no esté bajo la cobertura de la organización, no tiene por qué enterarse de problemas internos de la iglesia. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? Nada, usted no tiene por qué, ningún motivo, mensajearse ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por cualquier otro tipo de mensaje con pastores que no pertenezcan a la organización. Si estuvieron bajo la organización y ya no pertenecen y hacen este tipo de infracciones, hermano, hay una ley de asociaciones religiosas. Y se lo digo porque hay cristianos que no conocen esto y son problemas legales. Amén. Se lo digo porque ya Ministerio Guaviva ha presentado este tipo de situaciones. ¿Por qué se lo digo? Porque necesitan aprender que si hay problemas en la congregación, ningún pastor, ningún líder fuera de esta organización tiene por qué saber los problemas. Aquí tiene su pastor. Si usted tiene un problema, ni tampoco comentarlo con un líder. Aquí está el pastor, está la oficina, lo hablamos y arreglamos el problema. ¿Cuántos alaban a Cristo? Este tipo de cristianos justifican: ay, es que tengo muchas luchas, es que es el diablo el que me quiere tentar. Pues no ande con él, no es el diablo. Se justifican porque les gusta andar con el diablo. ¿Cuántos alaban a Cristo? No tienen interés por conocer, por crecer, por tener un arrepentimiento. Amén. Tampoco tienen carácter, hermano, sino que simplemente tienen empatía, no tienen tolerancia. Siempre va a haber críticas, siempre va a haber rechazo y frustración, pero no por eso la iglesia va a cambiar. La iglesia va a tomar dirección, y la dirección es Cristo Jesús. Timoteo le dijo a Pablo: acuérdate del Señor Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El cristiano de sufrir, el significado de sufrir, perdón, va mucho más allá de las situaciones momentáneas que estamos pasando. Cuando se alaban a Cristo. Y les decía un ejemplo: China, un país donde la iglesia crece cada vez más. Amén.
porque se encuentran en situaciones y en padecimientos. Los padecimientos, las situaciones deben de aumentar más la fe y el crecimiento de la iglesia. No debe de menguar. Últimos días, mucha iglesia y liderazgo está faltando. El martes hubo muy poquitos, hubo 10. Eso no debe de estar pasando. Es que tengo compromisos. A Dios no le importa que usted tenga compromisos. Su compromiso es con Él. El jueves de la misma manera. Y el domingo. Hoy falta mucha gente. Necesitamos compromiso con el Señor Jesús. Yo no vengo aquí para apuntarlo ni condenarlo. Vengo a hablarle la palabra que Dios necesita que escuche para que usted tenga una actitud de arrepentimiento y al arrepentirse tenga un cambio en su vida. El Señor Jesús te bendiga. Póngase de pie en esta tarde. Alguien que necesite pasar al altar. A ti daré mi corazón. A ti, Jesús, mi buen pastor. Pues nada me faltará, y al ti descansará. A ti
espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Diga mi vida nunca más se deja. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.